Ahora en Tiembla la Casta tenemos a nuestra próxima invitada, Constanza San Pedro, referenta de Patria Grande y coordinadora provincial de Argentina Humana. Bienvenida, Constanza. Muy buenas noches, Coti. Coti del Corro y Ariel Chiariotti de este lado para Tiembla la Casta. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por, habilitar esta conversación en tiempos tan complejos. No, gracias a vos por cedernos el reportaje. Constanza, contanos un poquito en qué consiste el trabajo que estás haciendo en la Coordinadora Provincial de la Argentina Humana. Bueno, el espacio del Frente Patria Grande es un espacio que existe hace muchos años, desde el cual se vienen impulsando diferentes iniciativas y que implicó, que nos llevó el año pasado a sostener, impulsar y trabajar en la candidatura de Juan Grabois como candidato a presidente. Eso hizo que el espacio creciera muchísimo, que se nutriera de la articulación con diferentes espacios, actores políticos que empezaron a sumarse y a trabajar de manera conjunta, y la construcción de un plan que nosotros llamamos el Plan de Desarrollo Humano Integral, que fue la plataforma a partir de la cual se impulsó la candidatura de Juan y que, quedó como propuesta nuestra de gobierno. Ese espacio Patria Grande tiene una amplificación o un desarrollo en todas las provincias del país. Córdoba es una de ellas. Entonces, la tarea que yo tengo acá en Córdoba es impulsar, sostener y trabajar desde el espacio del Frente Patria Grande por la construcción de este espacio más amplio, que tiene, por supuesto, este anclaje nacional en una propuesta que nosotros venimos construyendo hace ya mucho tiempo, pero que también asume el desafío de poder pensar una propuesta alternativa para Córdoba. ¿Con qué sectores estarían articulando para poder llevar a cabo? Con diferentes actores que forman parte del campo nacional y popular, de cierto peronismo desencantado, también de organizaciones sociales y populares, centros de jubilados, centros de salud, organizaciones territoriales, cooperativas, radios comunitarias. Bueno, son múltiples los actores y los sectores que a lo largo y ancho de la provincia se vienen acercando, y tenemos, el desafío de poder configurar ese amplio espectro de tradiciones militantes que enriquecen mucho nuestro campo y que además son fundamentales para la construcción de una alternativa. Así que en ese camino de articulación estamos. En cuanto a Córdoba, desde nuestro sector todos vemos como muy compleja la situación socioeconómica, como que se viene deteriorando día a día desde hace tiempo, pero desde que asumió Milei eso se profundiza. ¿A qué le atribuís que nos es tan difícil avanzar, sumar, crecer aquí en la provincia de Córdoba? Hay muchos factores. Córdoba es una de las provincias más grandes de este país, más ricas de este país, pero que a la vez tiene los índices más altos de pobreza, de indigencia, pero también de desigualdad. Ahora, hay múltiples factores que hacen que eso se sostenga de ese modo, que tiene que ver con, cómo se ha construido un bipartidismo conservador que gobierna Córdoba desde la vuelta a la democracia a esta parte, y con una imposibilidad también de que sectores del peronismo, de la izquierda, que tienen un anclaje en un proyecto nacional, puedan efectivamente hacer pie en esta provincia. Hay errores, me parece, propios y ajenos que llevan a que hoy gran parte de la población termine bancando un peronismo provincial que al menos en los últimos 24 años ha reproducido las desigualdades y no ha podido generar transformaciones estructurales que requiere nuestra provincia. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es fundamental poder construir una alternativa a ese modelo de gobierno, que en definitiva es un gobierno que piensa la política en función de los sectores económicos, ¿no? de acá, de Córdoba. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros
que creemos y estamos convencidas de que la política es una herramienta de transformación social, tenemos que poder construir un programa político que efectivamente genere las transformaciones que necesitamos en esta provincia. Fíjate vos que inclusive en los gobiernos de Néstor y Cristina los índices de inflación en Córdoba eran más altos, los índices de desigualdad, de pobreza, siempre fueron más altos. Sí, ahí también yo creo que hay otro problema, que es pensar que una provincia puede ser una isla en relación a un proyecto nacional. Y ahí yo creo que hay más preocupación, lo hubo en su momento, pero también ahora en leer las encuestas y en pensar un discurso político en función de una estrategia electoral, que efectivamente poder pensar y proyectar políticas concretas y efectivas para transformar las desigualdades que hay en nuestra provincia. Entonces ahí es una provincia en la cual la figura de Cristina está muy vapuleada, está muy cuestionada por diferentes motivos, ¿no? Se tiene que ver los medios de comunicación, tiene que ver cómo se han construido los liderazgos provinciales, etcétera. Pero en ese marco, los gobernadores de turno han estado más preocupados por pelearse con o manifestarse como oposición a un proyecto nacional y popular que efectivamente pensar un proyecto transformador para Córdoba. Entonces coincidís con los que dicen que Yarlora se maneja solamente con encuestas. Te digo esto porque fíjate que desde el cordobesismo han sido muy duros con respecto al gobierno nacional. En algún momento porque consideraban que el ingreso que tenían proveniente de la coparticipación nacional no era suficiente, generaron un impuesto a los combustibles, hicieron mucho ruido con eso, que justamente es una de las cosas que ha dañado mucho a la figura de Cristina Kirchner. Y en este momento la provincia de Córdoba, según refieren todos, está recibiendo 0 pesos de la nación. Sin embargo, el gobernador Martín Yarlora está acompañando a la gestión del presidente Milei. Claro, porque Milei ganó en Córdoba en el balotaje con un 75% de los votos, ¿no? Y hoy es una de las provincias en las cuales tiene mayor imagen positiva y se sostiene esa imagen, ¿no? Entonces, me parece que ha sido un gobernador que ha hecho absolutamente todos los deberes, incluso su bloque legislativo, con algunas excepciones, ha avalado todas las leyes que han sido profundamente arrasadoras con el pueblo, del pueblo de la nación y el pueblo de Córdoba en particular, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una delineación que no tiene que ver exclusivamente con la gobernabilidad, eso es algo que se dice, pero no lo hacían cuando decidían confrontar con otros sectores cuando eran gobierno, ¿no? O sea, ahí hay como una estrategia muy clara y que tiene que ver también con modos de estructurar la política que responden a el sostenimiento del modo en el cual están acomodados los sectores económicos y de poder en Argentina. Entonces me parece que esa alineación existe, va a seguir existiendo porque hoy es redituable. Hoy se pelean con Milei o se manifiestan en contra de los diferentes posicionamientos que tiene Javier Milei y les va peor en la provincia. Digo, y lo hace el gobernador, pero lo hacen otros sectores de la llamada oposición, pero que no lo son tanto, como de Loredo, por ejemplo, Juez, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que ahí es muy complejo ver cómo todo el escenario político está bancando este gobierno que lo único que hace es permitir que los ricos se sigan enriqueciendo y que los pobres y la clase media esté cada vez más empobrecida, ¿no? Entonces me parece que ahí claramente es necesario, frente a ese modelo que no importa cuál es el color partidario que tenga, van a seguir defendiendo los mismos intereses. Nosotros tenemos la tarea y vamos a asumir la responsabilidad de efectivamente poder construir una alternativa que dé vuelta esas prioridades en la agenda política. Bueno, y yendo por el mismo camino, ¿cómo ves al espacio Campo Nacional y Popular en este momento en Córdoba? Lo estás viendo más allá de ustedes, que sabemos que se están organizando, que están trabajando muchísimo. Si estás viendo que hay algún trabajo para unir los distintos sectores, no sé, los peronistas del Campo Nacional y Popular. Es un espacio complejo, viene siendo hace mucho tiempo un espacio complejo. Yo creo que en este momento tenemos una tarea que es de largo aliento, que es poder consolidar un espacio que efectivamente pueda hacer frente
a las diferentes opciones del gobierno provincial, ¿no? Eso es de largo aliento. Ahora, inmediatamente tenemos unas elecciones el año que viene en donde me parece que es una disputa interesante hacia el interior, ver cuáles son los modelos que coexisten en ese espacio de unidad, ¿no? O sea, nosotros venimos planteando, de hecho, el año pasado en las elecciones a presidente, y este año será igual, la posibilidad de que las diferencias hacia adentro de un frente político se puedan dirimir a través de los pasos, a través de no la discusión solamente de candidaturas o figuras políticas, sino de programas políticos. Sabemos que el espacio nacional y popular en Córdoba nuclea a muchos actores que tienen una larga tradición en Córdoba y que eso también es algo que tenemos que discutir y construir. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para aportar a que ese espacio crezca y se fortalezca, pero también tenemos la convicción de que nuestro programa político es novedoso también en ese espacio. Es novedoso porque propone una disrupción en términos de cómo se distribuye el poder, cómo se distribuye los bienes económicos de nuestro país, que es diferente a lo que proponen o sostienen otros sectores. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a pedir un espacio hacia adentro del espacio. Creemos que es necesario que un programa político transformador esté presente y que además nos permita fortalecer un espacio que nosotros creemos va a ser fundamental de cara al 2027, donde seguramente nos encontrará a todos y a todas luchando para que Milei no renueve y no sigan gobernando la Argentina quienes la entregan a los poderosos. Aprovecho que hiciste una especie de pedido de pasos para reflexionar que en nuestro espacio nos está costando bastante esa disputa interna. Y con esto te llevo a pedirte una opinión a nivel nacional. Está claro que ustedes con el Frente Patria Grande, nosotros con el Partido Solidario, somos integrantes de un espacio amplio, de un espacio mayor, y que el brazo más fuerte de este espacio es el Partido Justicialista. Y en estos días se ha dado la asunción de Cristina Kirchner como presidenta del Partido Justicialista en una especie de interna que trató de darse, que fue bastante desprolija. Pero bueno, en definitiva ahora la presidenta es Cristina. ¿Qué opinión tiene tu espacio con respecto a esto? Mira, nosotros bancamos la candidatura de Cristina en el PJ con estas dificultades que vos planteás, ¿no? Por ahí la política pone discusiones hacia el interior que están muy alejadas de lo que nosotros consideramos urgente en este momento, que tiene que ver con, bueno, poder dar respuesta y combatir a Milei en todos los planos que sea posible. Y por ahí esa discusión de la interna generó ese ruido de algo muy alejado de lo que efectivamente estaba sucediendo y de la gravedad que tiene la avanzada de Milei en el gobierno. Ahora, en esa disyuntiva nosotros creemos que es un gran valor que hoy Cristina esté conduciendo el PJ, a pesar de que somos otro partido, que tenemos un programa y una figura nacional que es quien nos conduce, nuestra orientación, etcétera. Sí creemos que que el peronismo es un eje vertebrador de toda la política argentina y que de algún modo tiene la responsabilidad de orientar las acciones, ¿no? Por ser un partido mayoritario, por tener arraigo en las diferentes provincias y por levantar históricamente las banderas de la justicia social, tiene una enorme responsabilidad. Ahora, si el PJ lo conducen los mismos que van a defender los intereses de las corporaciones y de los poderosos en Córdoba, bueno, pues entonces ese peronismo nos aleja aún más a nosotros y a nosotras. Y en ese sentido creemos que Cristina tiene la fortaleza y la responsabilidad política en este momento de poder construir un programa que no venda a nuestra patria, que vuelva sobre las banderas de justicia social, de soberanía, de un peronismo que esté arraigado a las necesidades populares. Entonces, en ese sentido, bancamos su candidatura y creemos que de algún modo tiene esa responsabilidad en este momento histórico de no dejar que la agenda política se corra totalmente a la derecha y termine de algún modo poniendo la política al servicio de los intereses económicos. Muy linda definición nos has dado. Por otro lado,
En estos días se está hablando en todos los medios lo del senador Cuéllar, que es un legislador que entró por nuestro espacio, pero que luego se hizo oficialista. Eh, Ahora los medios tratan de todas maneras de endilgarnos a nosotros estos hechos de corrupción y salvaguardar al gobierno. Es parte de la batalla cultural que estamos perdiendo. ¿Qué crees que se puede hacer con respecto a lo comunicacional? Porque hay algo de nuestro discurso. Nuestra propuesta es superadora a la de Milei y no hay ninguna duda que aún en un gobierno que no llegó a tener el éxito deseado como fue el de Alberto Fernández, mucho mejor que esto. Sin embargo, la gente lo siente de otra manera. Yo creo, esto es opinión personal, que es por la batalla cultural que estamos perdiendo en los medios. ¿Qué propuesta tenemos para esto? Lo primero es que nosotros tenemos que reivindicar la política como una herramienta de transformación. Y en ese sentido, propios y ajenos, reconocer que es inadmisible que haya corrupción de la plata de la gente. O sea, en eso, y digo, me parece que tenemos, más allá de este caso puntual, que como espacio político también hay una responsabilidad de por qué hay tanto desgaste o desprecio hacia la política, ¿no? O sea, por qué la figura de un político es alguien que se está robando guita, que no es propia, que es guita, que es de todos, y no haciéndole un bien a la sociedad. Eso es lo que tenemos que transformar desde nuestro espacio y desde el otro. Desde ahí, repudiar cualquier acto de corrupción en cualquiera de los niveles, ¿no? O sea, en eso me parece que tenemos esa responsabilidad también, porque muchas veces desde el espacio nacional y popular se ha hecho la vista gorda o no se ha asumido ni tenido, ¿no? El rigor que hay que tener cuando estos actos ocurren. ¿Y por qué tenemos mayor responsabilidad nosotras? Porque somos un espacio que creemos que la política tiene que ser para los otros, no para nosotros mismos, ¿no? No para beneficiarnos a quienes dejamos la vida haciendo política, ¿no? Nuestros trabajos, nuestro tiempo, nuestro espacio para construir algo que sea transformador. Entonces ahí nos hace que tengamos que ser mejores, ¿no? O sea, eso de entrada. Ahora, la batalla comunicacional, tenemos que poder corrernos de esas lecturas tan simplistas de lo que sucede en el mundo, porque el problema no es si Cuéllar era nuestro o del otro o quién. ¿Qué hace una persona que es funcionario público, o sea, digo, que tiene funciones en el ámbito de lo público con una valija con esa plata, mientras el 45% de la población, el 50% de la población no puede comer? O sea, eso es lo que nos tiene que alarmar, ¿no? Hay una instalación también en los medios de la farandularización, ¿no? De la política. No, nosotros lo que tenemos que hacer es poder construir otras herramientas que promuevan otros modos de hacer política, que muestren una ética política y una ética militante diferente. Entonces, bueno, comunicacionalmente, ¿qué hay que hacer? Bueno, no comerse ese verso y hablar con nuestros compañeros y compañeras en cada uno de los territorios de que la política tiene que servir para otra cosa. Bueno. Sí, yo encuentro, perdón, sí. Te hago una aclaración en base a lo que venís diciendo. Yo creo que ahí no es de quién es Cuéllar, sino quién le dio el dinero a Cuéllar, porque si ese dinero que se le dio a Cuéllar sirvió para promulgar, para sancionar, no promulgar, porque la promulgación lo hace el presidente, para sancionar una ley, creo que esa ley es ilegal, no es constitucional. Entonces, por ahí la pregunta debería ser, y la investigación judicial debería ir por el lado de quién le dio el dinero, más que estar preocupados por si es kirchnerista, peronista o desde el oficialismo, ¿no? Sí, bien, hablando de herramientas, de ética, te lo voy a preguntar como dirigente y como militante que sos, ¿qué
bajo tu criterio, ¿qué es lo que pensás que nos debemos como espacio político, justamente hablando del tema de la ética, para que nuestro espacio político, si realmente es el campo nacional y popular, contemple todos los sectores, en especial a la militancia, que la militancia no es para pegar afiches y armar engrudo, y que haya una apertura en el momento de que tengamos que trabajar por las elecciones? La primera tarea y responsabilidad es entender que la cuestión electoral es un capítulo más de una concepción de la política como una herramienta. Entonces, los años o las dimensiones transaccionales, electorales de la política son un episodio que se llega a través de toda una construcción política de mucho tiempo. Entonces me parece que como militantes lo que tenemos que hacer es abonar a la construcción de la política como una herramienta, a la construcción de un programa que se aleje más a resolver problemas, ¿no? A pensar, nosotros necesitamos ahora creatividad política, o sea, necesitamos nuevos modos de pensar la política que permitan dar respuestas a problemas urgentes. Y esa es la tarea de la política. Después eso deriva, en el mejor de los casos, en una representación electoral y en un espacio que es algo que también tenemos que disputar. Digo, nuestros espacios como movimiento hemos relegado históricamente ese lugar que es necesario y en este momento lo consideramos necesario, pero sí me parece que tenemos que centrarnos en la construcción de proyectos políticos, de espacios políticos amplios, desde el diálogo con la militancia, con las bases, con los sectores populares, porque nosotros creemos que desde ahí, desde abajo para arriba y de la periferia al centro, es como se tiene que construir un programa político. Porque claramente llegamos hasta acá, desde la vuelta de la democracia hasta ahora, con una dirigencia política en todos los espacios que no ha podido dar respuesta, ¿no? Y me parece que hay que abrir paso a nuevas experiencias, a nuevas formas de hacer política que lo hagan con escucha, con generosidad y con la convicción de que es posible que la política sea una herramienta de transformación. Hoy nos vienen a convencer de que la política es eso, la tranza, la corrupción, la casta, etcétera. Bueno, sí hay mucho que transformar, pero lo hagamos con más política. Claro, claro. No lo hagamos con odio, no lo hagamos con desaparición del Estado, no lo hagamos con la deshumanización de gran parte de nuestra población en la que consideramos que es inservible o cuyas vidas no valen. No, lo hagamos con más y mejor política, lo hagamos con inclusión, lo hagamos con humanismo y esa es nuestra tarea y nuestro desafío en este momento. Exacto, porque ¿a qué voy? La política y la casta existen en todos los sectores, no solamente en la oposición y en la derecha. Pero para llevar a cabo esos proyectos que tenemos, que somos muchos militantes y muchos compañeros y compañeras que pertenecemos a distintos partidos políticos, también necesitamos representatividad. Esa representatividad en estos años se ha visto nucleada en una o dos figuras y con un cerramiento absoluto hacia el resto de los actores que trabajan. No lo digo específicamente como una cuestión electoral, pero la cuestión electoral está, porque a través de la cuestión electoral se elige a los representantes. Entonces, hablando propiamente del espacio nuestro, a eso me refiero. A ver, ¿cómo hacemos para que haya una apertura y no una apertura ficticia de que nos digan, sí, nos abrimos porque se vienen las elecciones y los necesitamos? Una apertura en serio y una transformación en serio y proyectos en serio. Exactamente, me parece que ese es el desafío. Y también llegamos acá producto de ese desgaste, claro, ¿no? O sea, la renovación política es necesaria no como valor en sí mismo, sino porque efectivamente necesitamos nuevas caras, nuevos proyectos, nuevos espacios que nucleen, que enamoren. Y me parece que ahí hay un potencial muy grande porque, bueno, nosotros no creemos que la sociedad se haya derechizado. Las sociedades tienen muchos problemas. Bueno, les propongamos alternativas, les propongamos otras salidas. En cada una de nuestras intervenciones políticos solidarias, ¿no? Territoriales, educativas, ambientales, de salud, hay
muchísimas personas voluntarias que se acercan y quieren dar una mano. Eso es un valor inmenso, muy valioso, que tenemos que potenciar. Entonces, tenemos los medios de comunicación, tenemos los sectores políticos tradicionales, tenemos a Milei, que promueven la indiferencia, la deshumanización, el abandono del otro, el mérito como único valor para conseguir cosas. Bueno, nosotros tenemos que proponerles algo distinto. Y eso es desde nuestros espacios, desde nuestras organizaciones, pero también desde un sector más amplio que tiene que ofrecer una respuesta y una alternativa y poder estar a la altura de lo que la política demanda hoy. Yo creo que no hemos estado a la altura y me parece que este espacio tiene que tener una claridad político-ideológica para disputar lo que se pueda, ¿no? O sea, no hay muchos sectores que incluso hoy forman parte de este espacio y antes estaban en otro espacio, que se manejan más por la conveniencia política o por dónde es más factible conseguir un lugar que efectivamente por trabajar para y por los sectores que nosotros creemos que tienen que ser prioritarios en este momento. Más como una bolsa de trabajo, diríamos. Exactamente, sí. Exactamente. No somos una bolsa de trabajo, claro. Y necesitamos nuevos representantes que nos escuchen, que nos convoquen, que abran y se amplíen a nuevos sectores que hoy están desencantados, pero que tenemos que convocar, porque necesitamos otra cosa en este momento y solamente se va a hacer con militancia, con convicción y respondiendo con amor a un odio tremendo que está circulando, que se nos está imponiendo y que está haciendo que gane la indiferencia. Nosotros no podemos permitir que gane la indiferencia. Que nos dé lo mismo que hoy en cada uno de los semáforos de Córdoba haya una familia pidiendo porque no tiene nada. Eso nos tiene que doler, nos tiene que enojar con la política. No pensar que son unos vagos, que no hacen nada. Bueno, ese es el gran desafío, me parece, que tenemos hacia adelante y por supuesto, construir políticas para que eso se transforme, porque la política es para eso y el Estado también tiene que ser para eso. Si no estoy mal informado, vos también tenés militancia universitaria. Ha sido un ámbito muy atacado por el gobierno, pero también es donde ha encontrado una resistencia importante. ¿Cómo ves esos ámbitos en estos momentos después de la disputa que se dio con el gobierno? Lo que ocurrió este año en el ámbito universitario fue gravísimo en muchísimos niveles, ¿no? O sea, no solamente la cuestión presupuestaria, el ninguneo a lo que implican las universidades por parte del gobierno nacional, que de hecho no tiene que ver únicamente con reconocer la dimensión de enseñanza universitaria, ¿no? O sea, en términos de docencia, sino dejando por fuera gran parte de las tareas que hace la universidad, que tiene que ver con la investigación y la extensión fundamentalmente que propone a la universidad en esta amplitud y en esta responsabilidad fundamental que tiene una sociedad, ¿no? O sea, se ha vuelto a aislar a las universidades como algo completamente escindido cuando incluso hacia dentro de la universidad hay una disputa porque pueda tener un rol social fundamental, ¿no? En este y en todos los momentos. Me parece que en los últimos años, gracias a diferentes políticas, pero fundamentales, que han permitido que tengamos un sistema universitario complejo, con alcance territorial en todo el país, que eso es lo que tenemos que defender y sostener. Creo que hubo una respuesta muy importante en las diferentes movilizaciones en defensa de la universidad pública. Todavía hay algo ahí de reconocimiento de amplios sectores de la sociedad, del valor que tiene la universidad. Creo que eso es algo que tenemos que recuperar y reconocer como muy valioso. Reconociendo que también hay que hacer muchas transformaciones en la universidad para que sea más democrática, más inclusiva y efectivamente transformadora. Entonces me parece que nuestro desafío en defensa de la universidad tiene que ver con, poder reconocer lo valioso, lo fundamental y la necesidad que tenemos como país de tener universidades públicas,
pero a la vez también tenemos que estar ahí para pensar las transformaciones que se necesitan de la universidad para que sea cada vez mejor, ¿no? Porque por ahí defendemos para conservar, no, nosotros tenemos que defender para transformar, y en eso, incluso hacia adentro de la universidad, hay diferentes lecturas, diferentes perspectivas. Nosotros creemos que hay que seguir trabajando para defender la universidad, pero también para transformarla. Y ese es el desafío que hacemos como espacio político, como docentes universitarios y como sectores que producimos conocimiento, que también es una gran disputa en este momento y que no es homogénea hacia dentro de la universidad, ¿no? Por eso también digo, es un espacio también de disputa. Bueno, Coti, la verdad que muy buenas todas tus alocuciones, tus definiciones. Es un espacio radial y como sabes, tiene un tiempo límite. Quiero aprovechar para trasladarte el saludo de Pablo Tisera, el presidente del Partido Solidario Córdoba, que son quienes auspician este programa. Y como hacemos con todos los invitados, dejarte el micrófono abierto para que le des un cierre a tu reportaje con un mensaje a la militancia y a nuestra audiencia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Devuelvo el saludo a Pablo, con quien estuvimos en contacto a raíz de esta invitación, y a quienes están hoy escuchando. Creo que estamos en un momento muy difícil y que nos tiene que encontrar juntos y juntas, que nos quieren separados, nos quieren enojados, nos quieren tristes, nos quieren cansados, y así estamos después de este año tan complejo. Pero sabemos que la salida es colectiva, que la salida tiene que ser encontrándonos con otros y con otras, que la salida es creando más y mejor política, y eso es algo que tiene que convocar a los sectores que han estado movilizados, pero también a quienes hoy todavía no se acercan a la política, no creen en la política. Bueno, nosotros tenemos que demostrar, y estamos trabajando para demostrar que la política es una herramienta de transformación, que la política es necesaria para quienes vemos, leemos y a quienes nos duele la profunda injusticia en la que vivimos. Así que están todos y todas convocadas a seguir trabajando en un proyecto político, en un espacio que nos contenga, pero que también genere y produzca las políticas necesarias para las transformaciones que soñemos para nuestro país. Muchísimas gracias. Seguramente nos encontraremos en algún momento en espacios de militancia. Un abrazo enorme. Un abrazo grande.